Australia es un país soberano de Oceanía cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional federal parlamentaria. Este país ocupa la principal masa continental de la plataforma llamada Sahul, además de algunas islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa de la Nueva Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el sexto país más grande del mundo con una superficie de 7.686.850 km². Su capital, Canberra, se encuentra en el territorio de la capital australiana. La población del país en 2011 era de unos 21.5 millones de habitantes, concentrados principalmente en las grandes ciudades costeras como Sydney. Australia ha estado habitada desde hace por lo menos 46.000 años por los aborígenes australianos. Su descubrimiento se habría producido tras las esporádicas visitas de españoles y portugueses que exploraron la costa septentrional y occidental de Australia, sin percatarse de que era un nuevo continente al confundirlo con islas. Las exploraciones iniciadas en el siglo XVII fueron continuadas por pescadores holandeses, exploradores y comerciantes europeos. Hasta ahora se sostiene que el primero en desembarcar en las costas orientales fue el navegante británico James Cook, que llegó en 1769 a Nueva Zelanda y en 1770 a tierras australianas. Debido a ello, la mitad oriental del continente fue reclamada por Inglaterra en 1970. Y en 1788 se estableció una colonia penal, Nueva Gales del Sur. Debido al asentamiento de colonos, a su crecimiento demográfico y a la exploración de nuevas áreas, durante el siglo XIX se establecieron otras 5 colonias británicas más. Su geografía. Australia es uno de los 14 países independientes que conforman Oceanía y es el sexto más grande del mundo. Rodeada por los océanos Índico, Glaciar Antártico y Pacífico, está separada de Asia por los mares de Arafura y Timor. Los 7.686.850 km² de la superficie australiana se encuentran en la placa indoaustraliana. La Gran Barrera de Coral. El arrecife de coral más extenso del mundo se encuentra a una corta distancia de la costa noreste y se extiende por más de 2.000 kilómetros. De una anchura de 100 a 300 kilómetros, conforman una gran cantidad de islas. En cuanto al relieve, Australia ocupa una de las masas continentales más antiguas y menos elevadas del planeta. Con 2.228 metros de altitud, el monte Kosciuszko es la gran cordillera divisora de la montaña más alta de Australia continental. Sin embargo, el pico Mawson en el remoto territorio australiano de las islas Heard y McDonald es aún más alto con 2.745 metros. El monolito más grande del mundo, Monte Uluru, está localizado en la Australia Occidental. Una parte enorme del país es desértica o semiárida. Australia es el país habitado más seco y llano, y el que menos suelos fértiles posee. Solo en el sureste y el suroeste existen un clima templado. La parte norte del país, con un clima tropical, tiene una vegetación que consiste principalmente en selvas lluviosas, bosques, praderas, manglares y desiertos. El clima está muy influido por los sistemas de baja presión tropicales estacionales que producen ciclones en la región septentrional y por las corrientes marinas, incluyendo el fenómeno oceánico atmosférico de El Niño, que se correlaciona con sequías periódicas. La hidrografía australiana es una prueba evidente del proceso de desecación que sufre el continente isla. Los dos ríos más importantes, el Darling y el Murray,
Pese a tener longitudes superiores a 2.000 kilómetros, llevan en casi todo su tramo un magro caudal que les da el aspecto de agastos arroyos. Excepto en Tasmania y la zona perhúmeda del extremo norte, la gran mayoría de los cursos del agua son en realidad paleocauces o uaudis. Algo similar ocurre con sus lagos. En épocas presentes, los grandes lagos australianos son depresiones con salares y algunas lagunas en su fondo. Por contrapartida, existe en la mitad occidental de Australia un importante acuífero que aporta a las grandes aguas surgientes de la gran cuenca artesiana. Flora y fauna. Aunque gran parte de Australia es desértica o semiárida, existe en ella una gran diversidad de hábitats, desde brezales alpinos a selvas lluviosas tropicales. Debido a la gran edad del continente, la época de fertilidad de sus suelos, sus diferentes climas extremadamente variables y su prolongado aislamiento del resto de los continentes, la biota australiana es única y diversa. Alrededor del 85% de las plantas con flor, el 84% de los mamíferos, más del 45% de las aves y el 90% de los peces de las zonas costeras templadas son endémicos. Muchas ecorregiones de Australia y las especies autóctonas que viven en ellas están amenazadas por las actividades humanas y por la introducción de especies exóticas. La mayor parte de las plantas leñosas australianas son perennifolias y están adaptadas al fuego y a la sequía, incluyendo muchas especies de eucaliptos y acacias. Existe una muy rica variedad de especies endémicas de legumbres que prosperan aún en suelos pobres de nutrientes gracias a su simbiosis con la bacteria Rhizobia y hongos que hacen posible la micorriza. La fauna australiana es célebre por la presencia de los llamativos marsupiales y monotremas. Además de estos animales típicos ya célebres, caracterizan a Australia la abundancia extraordinaria de animales venenosos, gran parte de ellos letales para los seres humanos. La avispa de mar es una pequeña medusa que frecuenta los mares del sector norte de Australia. Pulpos también venenosos y peces ponzoñosos, serpientes marinas. En tierra abundan algunas de las arañas más mortíferas, siendo la presencia de muchas de ellas frecuentes en las ciudades. Otra característica de Australia es el continente con mayor variedad de lagartijas. Las especies animales autóctonas más conocidas incluyen, tal cual se ha señalado, a los monotremas y a los marsupiales. Los marsupiales australianos se caracterizan por la variedad adaptativa de sus especies, encontrándose herbívoros y carnívoros y especies que por convergencia evolutiva parecen roedores o que parecen canídeos. Y entre ellos destacan diversas especies de canguro, el koala, los wombats, el demonio de Tasmania y el extinto en los años 1930 tilacino o tigre de Tasmania, y aves como el emú, las cucaburras, el ave lira o la cacatúa. Entre los mamíferos placentarios autóctonos llama la atención los petauros del azúcar. El dingo fue introducido por los asiáticos que comerciaban con los aborígenes australianos hacia el 4000 a.C. En los cursos del agua norte australiano existen grandes cocodrilos y otros reptiles como varanos. Economía. Australia posee una próspera economía de mercado, con una renta per cápita ligeramente superior a la del Reino Unido, Alemania y Francia. En términos de paridad de poder adquisitivo, la nación se encuentra en el segundo lugar en el índice de desarrollo humano llevado a cabo en el 2015 por las Naciones Unidas, siendo superada solo por Noruega. Ocupa el sexto puesto en el índice de calidad de vida en la revista The Economist en 2005. Además de ser la cuarta economía más libre según el índice de libertad económico elaborada por Heritage Foundation. En los años recientes, la economía australiana ha resistido el bajón económico, lo cual se hace visible en el crecimiento de su economía doméstica
y en el mantenimiento de los negocios y el consumo. Demografía. La mayor parte de los aproximadamente 25 millones de australianos viven concentrados en las principales ciudades. La población de Australia se ha cuadriplicado desde el final de la Primera Guerra Mundial, incentivada por un ambicioso programa de inmigración. En 2001, los 5 grupos más importantes que componían el 23,1% de los australianos nacidos en el extranjero eran originarios del Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia, Vietnam y China. Después de la abolición de la política de la Australia Blanca en 1973, numerosas iniciativas del gobierno promovieron la armonía étnica basada en una política multicultural. Durante muchos años, solo se permitió en Australia que los blancos colonizaran el país, en su mayoría gente de Gran Bretaña, Italia y Grecia. En 1972 se cambió esta política y desde entonces los inmigrantes han llegado de todas partes del mundo. Los nuevos australianos incluyen a los vietnamitas, japoneses y chinos. Estos grupos han aportado sus propios idiomas, festivales y gastronomía. En conclusión, para mí, lo que podríamos nosotros los colombianos robar de Australia es su manera de convivir en distintas culturas, ya que esto nos podría servir en un futuro para convivir mejor. También, además de esto, robaría la forma de la economía, ya que es una economía autosostenible.